Estimados amigos, amados hermanos, quiero darle las gracias a usted que nos está viendo por conectarse con nosotros en este momento para escuchar la palabra de Dios a través de nuestra programación. Pero como estoy tan consciente de que no solo estamos viviendo los últimos días, sino que también estamos en tiempos digitales, en tiempos tecnológicos, en tiempos de redes sociales, quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a usted que nos ayude con esta predicación. ¿Y cómo nos puede ayudar? Compartiendo nuestro mensaje, compártalo. Nosotros tenemos varias plataformas digitales. Por ejemplo, en YouTube, lo que usted debe hacer es suscribirse. Sí, tocar la campanita y hacerle like, pero suscríbase. En Facebook, que es la otra plataforma, solamente háganos un like. Eso es lo único que necesitamos. También tenemos Instagram y tenemos Twitter. Y en esas dos plataformas, usted lo que puede hacer es hacerse nuestro seguidor. Recuerde que también tenemos un app. Le quiero pedir que baje el app y lo tenga en su teléfono. El día de hoy, de una manera muy especial, quiero pedirle que haga algo más que suscribirse, algo más que hacerse nuestro seguidor. Quiero pedirle que comparta nuestro mensaje, divúlguelo con su familia, háblele a sus hermanos, háblele a sus amigos, háblele a todo el mundo. ¿Por qué se lo pido? Porque la palabra del Señor dice que este evangelio del reino tiene que ser predicado por todo el mundo, a todas las naciones, para que venga el Señor. Y eso es lo que usted puede hacer por nosotros y con nosotros. Ayudarnos a predicar ese evangelio del reino, divulgándolo, recuérdelo, háblele a sus familiares, háblele a sus hermanos, a sus amigos allá en el país donde usted es. Háblele a cuanta persona usted pueda para que nos ayude a divulgar el evangelio del reino y podamos así colaborar con el propósito de Dios en los últimos días. Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora y vengo ahora a presentarles nuestro primer libro formal que hemos producido, que se llama Logos, la luz de la palabra. Estas son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Se supone que esto es todo lo básico que un cristiano debe saber. Quiero hablarle también a los pastores, a los maestros que están con nosotros en las diferentes obras y decirles que este va a ser nuestro libro guía para la enseñanza básica. Quiero sugerirles que no se equivoquen. No es exactamente la misma enseñanza. Cuando usted lo lea, léalo por favor, se va a dar cuenta de que está mejorado, de que está amplificado, que tiene cosas que van a ser de una gran bendición para todos ustedes. Este libro también nos va a ayudar a unificar la visión ministerial, a unificar el trabajo que el Señor nos mandó a hacer como ministerio. Todos vamos a estar en la misma página, en la misma enseñanza. Este libro está diseñado no solamente para los maestros, sino también cuando fue hecho pensando también en las personas que quieren aprender, que tienen hambre de la palabra del Señor. Al terminar de leerlo, usted va a poder estar seguro de conocer el fundamento básico de la fe cristiana. Para poder adquirirlo, adquiéralo a través de Amazon. Usted va a poder ir a Amazon y adquirirlo, o puede también pedirlo a la librería de la obra de Orange. El número de teléfono a llamar es el área 714-285-0020. Aquí se los presento sabiendo que estoy poniendo delante de ustedes un material que va a ser de gran bendición, no solo para los maestros. Me pone el power. Ok, sí. Estimados amigos, amados hermanos, el Señor les bendiga. Yo soy el pastor Andy Zamora y el día de hoy le agradezco a usted que nos da el privilegio de acompañarnos, porque es un verdadero privilegio. Y quisiera traer un tema que ahorita está candente en los Estados Unidos, el aborto. Hablar de eso. Y créame que he meditado mucho para poder abordar este tema en una forma un poquito diferente, ¿verdad? Lo primero que tuve que entender es que
Hay un grupo de gente que nunca va a oír. Eso es una realidad que por más razonamientos y por más argumentos que presentemos, ellos están predestinados a no escuchar. Esta es una conversación más con la familia de Dios. Esto es más una conversación dirigida a los hijos de Dios que tienen inquietudes tal vez, que tienen preguntas tal vez. Es más, si usted quiere me puede hacer preguntas por el Facebook. YouTube es un poquito más difícil, pero si usted maneja su Facebook, me gustaría que tal vez me haga preguntas y los compañeros aquí me van a ayudar transmitiéndome sus inquietudes, transmitiéndome sus preguntas. Así que quisiera abordar este tema y he encontrado dentro de toda esa catarata de argumentos, he logrado identificar quizá 9 argumentos acerca de la razón por la que la gente promueve el aborto. Argumentos, quizá, dije catarata porque hay muchos, 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 pero los que tienen cierta lógica, los que realmente no son gritos energúmenos de la gente que no quiere entender, sino que tal vez, en alguna manera, consideré que podían ser argumentos atendibles, ¿verdad? Porque son atendibles los argumentos. Yo creo que tenemos que entender que hay que respetar todas las opiniones, ¿verdad? Respetarlas. Eso no quiere decir que las vamos a aprobar. Pero quisiera compartir un poquito para que la gente de la iglesia que tiene muchas veces ocupaciones y trabajos y no tienen tiempo de ponerse a consultar la palabra del Señor o a meterse en una vigilia o un ayuno para que Dios le hable, tal vez podamos compartirle algo. Y por eso he preparado este material. Para ustedes he preparado este material, ¿sí? ¿Ok? Esto es un PowerPoint que yo quisiera que usted lo tomara como el esfuerzo de querer dar alguna explicación no dirigida al mundo, porque yo sé que el mundo no lo va a recibir, sino dirigida a los hermanos de la iglesia, a la familia cristiana, ¿verdad? Más o menos son los argumentos, quizá tal vez más sensatos, tal vez que yo he escuchado acerca de esto del aborto. Comencemos con el primer argumento que siempre ellos dicen, my body, my choice. Ellos están diciendo siempre, este es mi cuerpo y como es mi cuerpo es mi decisión. Mi cuerpo, mi decisión. Y yo quisiera decir que esto es un poquito una falacia, esto es un engaño, esto es un juego de palabras, quizá tal vez un sofisma, algo que se oye bonito, pero que no es cierto. ¿Ve? Porque en realidad, le digo a las mujeres, esto puede ser tu cuerpo, pero no es tu vida. Aunque ese sea tu cuerpo, esa semillita que está en el vientre, que usted está viendo ahí, está en el vientre, esa no es su vida. Entonces, qué tremendo es que no lleguemos a comprender esto por terquedad tal vez, simplemente porque no quieren entender, porque hay gente que ya tomó la decisión de no querer entender y se cerraron y creo que hay un espíritu que se llama el espíritu de la iniquidad y ese espíritu tiene a algunas personas completamente engañadas. Cuando matas a ese niño que está en el vientre, no es tu vida, porque si fuera tu vida, al matarlo, te morirías tú, porque es tu vida. Pero cuando lo matas a él, no te mueres tú. Eso quiere decir que no es tu vida. Matas otra vida que no es la tuya. Y eso se llama crimen. Eso es un crimen. Fíjese que ni siquiera tú tienes el derecho de matar tu propia vida. Mire la batalla que hay por el asunto de la eutanasia. Mire cómo las leyes le complican las cosas a la gente que quiere practicar la eutanasia. Eutanasia es la gente que tiene enfermedades terminales como un cáncer terminal, ¿verdad? Y entonces quieren acabar con su propia vida para terminar el sufrimiento. Pero la ley
La ley no permite muchas veces la eutanasia porque el hombre no tiene el derecho de cortar la vida de nadie, ni siquiera su propia vida. Por eso usted ve que hay ese debate sobre la eutanasia. Hace poquito oí un argumento en Colombia, un señor colombiano que le habían permitido la eutanasia, aunque no tenía una enfermedad terminal, ¿verdad? Se supone que la eutanasia es una excepción que se hace para que uno se suicide, porque tiene una enfermedad terminal y muy dolorosa. Por eso es que se hace esa excepción que se llama eutanasia, pero esto no se puede hacer en muchos países que no reconocen esto. ¿Por qué? Esto es lo que nos quiere decir a nosotros. Es que ni siquiera tenemos el derecho de acabar con nuestra propia vida, porque nosotros no hicimos la vida viene de Dios. Y lo interesante es que esta gente que parece que son como muy progres, son como muy razonadores y muy intelectualoides, a veces se les va la onda de que la razón por la que no se permite el suicidio, es hablando de uno mismo, es porque condenamos y penalizamos el homicidio. El homicidio es matar a otra persona, un hombre, otra persona. Matamos a otra persona y eso es penado por la ley. ¿Por qué es penado por la ley? Porque no tenemos el derecho de quitarle la vida a otra persona. Ahora, ¿cuál es la situación del suicidio? Que también es quitar una vida, nada más que no es a otra persona, es a mí mismo. Y si yo mismo no tengo el derecho de quitar mi propia vida, ¿por qué el aborto? Esas son las cuestiones. Sí, es tu cuerpo, pero la vida no es tuya. Ni siquiera puedes, ni siquiera tienes el derecho de, de quitarte tu propia vida. Ni siquiera ese derecho tienes, ¿verdad? Es importante que entendamos esto porque a veces se nos va la onda porque es que la ley castiga el homicidio. Castiga el homicidio porque es apagar otra vida, es cegar otra vida, es quitar otra vida. Y por eso es que el hombre no tiene derecho a quitar la vida. ¿Ve? Y si no puede quitar la vida, por eso es que se penaliza también el suicidio. Y si el homicidio y el suicidio son penalizados, ¿por qué despenalizan el aborto? Porque cuando las mujeres abortan, no están matando su propia vida, están matando una vida ajena. Ya le dije la razón. Si esa fuera su vida, en el momento que ellos cortan esa vida, que abortan, se morirían. Pero como no es su vida, entonces por eso no se mueren. Porque no es su vida, es una vida ajena. Y hablando de la vida ajena, hace poquito hubo un incidente. Este hombre que está ahí, usted sabe quién es, se llama Alec Baldwin. Es un actor muy famoso y por accidente, por un error, mató a una compañera que era la directora de fotografía de la película que estaban realizando, la movie que estaban haciendo. Bueno, y ahora usted lo ve a él ahí, esa foto fue muy famosa, donde él, aterrorizado de haber cometido ese accidente, ese error, ¿verdad? Él está ahí con lágrimas y llorando y todo. Y entonces el razonamiento que le traigo para hablar de esto es, porque fue un error, ¿lo van a perdonar? Como fue accidental, ¿usted cree que la ley no le va a cobrar? Por supuesto que la ley le va a cobrar. No ve que mató una vida, cegó una vida, tal vez fue de manera involuntaria, yo no lo sé. Eso solamente Dios y los tribunales irán después a determinar si fue a propósito o no a propósito. Bueno, él argumenta que fue un error. Pero aunque haya sido un error, aunque haya sido un accidente, se llama homicidio involuntario. Y él va a tener que pagar, aunque fuera un error. Porque mucha gente dice, quedé embarazada por un error. Bueno, ese embarazo que tú calificas de error no te da el derecho de matar la vida de otro. Esas son las cosas que los que defienden la vida a veces son hipócritas. Porque yo estoy de acuerdo con que hay que respetar la vida, pero si yo respeto la vida,
¿Cómo puedo estar a favor del aborto si yo respeto la vida? Miren este caso que usted está viendo, ese hombre tan famoso, millonario, Alec Baldwin. Por un error, cegó la vida de otra persona. Y usted, véalo, él no se va a escapar, porque la justicia le va a caer encima. ¿Por qué? Porque cegó la vida de otra persona, que no fue la de él. Si ni siquiera él mismo tiene el derecho de suicidarse. ¿Por qué? Porque las personas que se suicidan, si tienen éxito en el suicidio y se mueren, se van a ir a enfrentar a Dios, el que hizo la vida. Él los va a juzgar. Y si no se mueren y se recuperan y salen de un hospital o de una situación así, de todas maneras la ley de los hombres también le va a caer, porque la ley reconoce que uno no puede cegar una vida, salvo en ciertas condiciones que luego explicaríamos, ¿verdad? Pero en este caso, aunque sea un error, de todas maneras, van a tener ellos que enfrentarlos, ¿verdad? Otra de las cosas interesantes, número 2, interesantes son, es mi derecho a decidir si yo quiero o no quiero ser madre. Ese lo he oído ahora para el Día de las Madres. Ese estaba escuchando que dicen, es mi derecho de decidir si quiero ser madre o no quiero ser madre. Déjeme decirle que esa decisión se toma antes de ir a la cama. Esa decisión debe de tomarse antes de meterse a tener relaciones sexuales. Cuando van a tener relaciones sexuales es donde se tienen que poner a decir, ¿quiero ser madre o no quiero ser madre? Ahí es donde se tienen que hacer esa pregunta. No ya después que están embarazadas. No. La pregunta tiene que hacerse antes y no después, a costa de cegar una vida. Por eso ese argumento para mí es una falacia más, por supuesto, una mentira más, un argumento más sin sentido en cuanto a esto, porque argumentan, pero algunos argumentos son totalmente sin sentido, ¿verdad? Pero por lo menos ahí le estoy dando una explicación. El momento en el que debes de acordarte que ese cuerpo es tuyo es cuando te vas a ir a acostar, cuando vas a ir a tener relaciones sexuales. Ahí es donde tienes que pensar, mi cuerpo es mío y yo soy la que decido si me acuesto con este hombre y si tengo sexo con él o no. Sí es cierto, te lo dije, tu cuerpo es tuyo, pero la vida no es tuya, la vida es de Dios. Entonces, obviamente, pues yo sé que estas respuestas pues no van a satisfacer nunca a las personas, pues a las personas que ya tomaron la decisión de creer lo que quieren creer. Es importante, en el momento cuando debes de acordarte de todo lo que se dice, es cuando todavía no has concebido una vida en el vientre. Eso es verdad. Otro argumento que se mueve fuerte es la vida de muchas mujeres estaría en peligro por tener que recurrir a abortos clandestinos. Bueno, eso es cierto. El aborto clandestino es un peligro real para las mujeres que se van a someter a eso, ¿verdad? El asunto para mí es que eso no fuera necesario si hubiera responsabilidad sexual. Si hubiera una responsabilidad sexual, si la gente sabe que cuando se va a meter a tener relaciones sexuales, potencialmente la mujer va a quedar embarazada y lo evita, no sería necesario que anduvieran en abortos clandestinos ni en ningún tipo de aborto. No sería necesario. Pero como hay una irresponsabilidad sexual, entonces por eso es que después tienen que recurrir a los abortos clandestinos. Pero eso es una decisión suya. La decisión de ir a tener sexo, de ir a tener relaciones sexuales, esa es una decisión y ahí sí se vale. Ahí es su cuerpo. Ahí sí es su cuerpo. Aunque no es su vida, es su cuerpo. Pero cuando usted toma la decisión con su cuerpo de tener relaciones sexuales, usted tiene que acordarse que potencialmente puede quedar embarazada. Oh, entonces, usted tiene que tomar una decisión con su cuerpo, no después de que esté embarazada, porque ya esa vida que está gestándose en el vientre, esa vida no es suya, esa vida es ajena y usted no tiene el derecho a cortarla. Bueno, esa es una de las cosas que yo le quiero decir a usted. Sí, es verdad, los abortos clandestinos van a matar a mucha gente, pero ¿qué necesidad tienen de estar yendo a tener abortos clandestinos si tuvieran responsabilidad sexual? Otro de los argumentos es,
Bueno, entonces vamos a justificar el aborto cuando es el resultado de una violación o de un incesto. Déjeme decirle algo. Este que les está hablando ahorita a usted es hijo de violación. Yo no estuviera aquí si mi mamá me hubiera abortado por lo que le pasó. ¿Qué culpa tengo yo de lo que pasó entre ellos dos para que me quiten la vida? Gracias a Dios que todavía estoy aquí. Pero los acontecimientos que pasaron en la vida de mi papá y la vida de mi mamá, ¿qué culpa tengo yo? ¿Por qué tengo que pagar yo los errores de mis padres? ¿Mm? ¿Por qué me tienen que quitar la vida? Yo no estaría aquí predicándole a usted. Yo no estaría aquí enseñándole a usted estas cosas. Quizá esta parte es la parte más personal. La parte, porque es el argumento cuando es un hijo de violación. Y aquí estoy yo. Y yo no me estoy quejando. Yo le doy gracias a Dios que me dejaron vivir. Yo le doy gracias a Dios que pude vivir. Yo le doy gracias a Dios que pude sobrevivir un aborto. ¿Qué pasa si me hubieran matado? Simplemente porque hubo una situación ahí de violación. Hubo ahí una statutory rape, se llama en inglés. Statutory rape. Me hubieran acabado y no me hubieran dado el chance de vivir. Pero aquí estoy, gloria a Dios, y estoy predicando la palabra del Señor. Y estoy enseñando la palabra de Dios. Estoy sirviéndole a Dios. Así que, para mí, quizá de manera personal, ese argumento no es valedero porque aquí estoy yo, hablándoles a todos ustedes. Otra de las cosas que ellos argumentan es cuando la vida de la madre está en peligro. Fíjese que tal vez ese es el argumento un poquito más difícil, que me llevó mucho tiempo poder entender y poder encontrar una respuesta para esto. Porque sí, cuando la vida está en peligro, pareciera que cuando la vida está en peligro, como en defensa propia y toda esa cosa, ¿no? Cuando uno mata en defensa propia, se trata de mi vida o de la vida del otro. Pero quiero decirle que ahora estaba revisando unas estadísticas de la CDC del año 2019 y 20. Fíjese que menos del 1% de las mujeres en los Estados Unidos se encuentran en esta situación. Es tan pequeño el número de mujeres que peligran por un aborto, que van a tener que abortarlo para salvarle la vida. Dice ahí que es menos del 1%. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, debo recordarle que todo embarazo tiene riesgos. Absolutamente todo embarazo tiene sus riesgos. Eso es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Pero de todas formas, creo que cuando entramos en una situación en la que el médico potencialmente pueda llegar a decir, si se le salva la vida a la mamá se muere el niño, y si no abortamos al niño se muere la mamá, aún así, pienso que es muy importante que nosotros los que conocemos de Cristo, los que hemos llegado a la salvación de Cristo Jesús, los que hemos llegado a los pies del Señor Jesucristo, que no somos perfectos tampoco, ¿verdad? Porque no existe ni uno solo que sea perfecto y ni uno solo que no cometa pecados. Sin embargo, creo que es importante que antes de tomar una decisión de terminar con una vida abortando, de todas maneras vamos a consultar a Dios. Vamos a ver qué dice Dios, porque hay ciertos casos en la Biblia, donde la mujer murió al dar a luz, ¿verdad? La mujer muere en el momento en que da luz, pero también hay otros casos, como en el libro del Éxodo capítulo 23, verso 26, donde Moisés está hablando a Israel y entonces Dios le da profecía a Israel diciéndole en ese versículo que Él hará que ninguna mujer aborte en su tierra. Él hará que ninguna mujer aborte. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer? Ir a hablar con Dios. Que Dios tome la decisión. Que haya paz en nuestro corazón. Ya sea que tengamos que optar por un aborto, el cual yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? O ya sea que se tiene que ir la mamá. ¿Qué vamos a hacer?
que sea Dios el que toma la decisión. Para eso es importante ir con el Señor y preguntarle, Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Quién soy yo para oponerme a tu voluntad, Señor? Y Él se encargará de poner paz en nuestro corazón. Por eso es quizá el argumento un poco más difícil, es ese, ¿verdad? Yo lo que sé es que donde hay bendición de Dios, yo haré que ninguna mujer aborte. Eso es lo que dice allí. Y si vienen esas decisiones tan difíciles, es muy importante que antes de tomar la decisión, consultemos con el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos va a dar paz, sea cual sea la decisión que vamos a tomar. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Después, otro argumento es, hay que abortar al niño porque trae defectos congénitos, o sea que trae defectos de nacimiento. Y yo quisiera en unos pocos segundos que usted, viene el sonido, que usted reconociera quién es esta persona. Vamos a ver si usted la reconoce. Ahí voy. No. No oigo. Bueno. Este señor que usted está viendo ahí se llama Andrea Bocelli. Él, me imagino que usted ha oído hablar de él. Me imagino que usted ha tarareado alguna de las canciones del señor Andrea Bocelli. Bueno, cuando su mamá estaba embarazada de Andrea Bocelli, los doctores le dijeron, los doctores insistieron con la mamá y le dijeron que lo abortara porque ella tuvo una enfermedad, una fiebre que le dio bien tremenda y él nació ciego, pero no se sabía cuál era el defecto. El doctor solo dijo, va a traer defectos congénitos porque él estaba en el vientre cuando ella tuvo esa enfermedad y eso le iba a producir una discapacidad a Andrea Bocelli. Pero la mamá tomó la decisión de no abortarlo. Imagínense, no hubiéramos podido tener el privilegio de oír a Andrea Bocelli si la mamá le hubiera abortado. Y mire qué genio es. Mire cómo la gente lo admira. Mire cómo la gente se deleita con el don que Dios le dio. Ciego, pero qué voz más extraordinaria. Ciego, pero qué tremendo. Gloria a Dios que la mamá no lo abortó. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con eso. No puedo estar nunca de acuerdo. Mire, ese es el caso. Andrea Bocelli. Eso fue por recomendación del doctor. El otro argumento es cuando es un embarazo no deseado. Es que esto es quizá lo más común, porque todo niño debe ser deseado, así que si no deseamos el niño hay que abortarlo. Discúlpenme, no podemos estar nunca de acuerdo con este argumento, porque cuando vienen esos embarazos no deseados es porque el sexo se practica solo por tener placer. Cuando el sexo solo se practica por placer, entonces vienen los embarazos no deseados. ¿Pero qué es eso? Es parte de una sociedad de amadores de sí mismo, como le estaba enseñando el apóstol Pablo a Timoteo. En los últimos días, dice, los hombres se volverán amadores de sí mismos. Ellos no aman a nadie, solo se aman a sí mismos, se quieren dar complacer a sí mismos, quieren tener placer solamente ellos y hacen el sexo por placer. Entonces, después no quieren asumir las consecuencias. Si el sexo se practica sin amor, sino solo por placer, ¿cuál va a ser el resultado? Embarazos no deseados. Entonces, en esta situación es donde es importante que nosotros comprendamos por qué esta sociedad, esta generación en la que estamos viviendo está tan a favor del aborto. ¿Por qué están a favor del aborto? Porque son amadores de sí mismos. Sí, haga con su cuerpo lo que quiera, pero la vida no es suya.
Sí, argumente que es mi cuerpo, sí, pero no es su vida. La que va a matar no es su vida. Ni siquiera tienes el derecho de matar tu propia vida, porque caerías en un suicidio. Te las verías por un lado o con Dios o con la justicia de los hombres, porque no tienes el derecho a cegar una vida. Menos simplemente porque ya es un error, no lo quiero, no lo deseo. Y eso es lo que da origen a que muchas veces cuando no logran abortar al niño, el niño sale con resentimiento, con rencor, con odio, y se vuelven delincuentes o se vuelven, ¿por qué? Porque fueron rechazados desde el vientre, porque desde el vientre sufrieron ese terrible rechazo de los amadores de sí mismos. Estos son los famosos narcisistas, los que tienen sexo solo por darse placer ellos, pero no quieren las consecuencias. Por eso yo les digo a ustedes, ¿qué clase de personas vamos a ser? ¿Qué clase de gente vamos a ser? Así que si nos vamos a, si vas a tener relaciones sexuales, tienes que entender que está la potencialidad del embarazo. Y no es justo que matemos a un niño solo porque no lo queremos. Eso es un crimen. Eso es un asesinato. Después, dicen que, bueno, es que el embrión y el feto todavía no son personas. Todavía ¿cómo se llama? La formación del embrión, todavía no lo hace persona, no es persona. Pero como lo está viendo ahí escrito en la pantalla, el Salmo 139, en el verso 16, dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando aún no existía ni uno solo de ellos. Ahí vino la vida. Entonces, es que el embrión todavía no es persona y todavía el Salmo está diciendo que Dios está viendo el embrión. Dios está viendo el embrión, aunque todavía no se haya desarrollado fisiológicamente como una persona. No tienen el derecho de abortar un embrión, bajo ninguna circunstancia. Por eso es importante que comprendamos esto, ¿no? La vida, el proceso de la vida no comienza con el feto. El proceso de la vida comienza cuando un espermatozoide fecunda el óvulo. Aquí es donde comienza la vida. Aquí. La vida no comienza con el feto. El feto llega a ser feto, pero es porque mucho antes comenzó este proceso, el proceso de la vida. La vida es lo que es importante. Nosotros no estamos argumentando el cuerpo, estamos hablando de la vida. Aquí comienza el proceso de la vida. Y entonces cuando este proceso comienza y se va desarrollando, entonces es donde meses después llega el feto. Entonces, el problema no es el feto, el problema es que el proceso de la vida ya comenzó y nadie tiene el derecho de cortarlo, porque la vida no nos pertenece a nosotros, la vida es de Dios. Después de todo esto, por último, quizá podríamos mencionar que muchos dicen que penalizar el aborto no sirve de nada. La gente va a seguir teniendo abortos. Las mujeres van a seguir practicando los abortos. Bueno, eso es verdad, pero si pensamos así, de que penalizando el aborto no sirve de nada, entonces yo también podría decir penalizando el homicidio no sirve de nada, porque de todas maneras los hombres y la gente va a seguir cometiendo homicidios. Entonces quiere decir que no hay que castigar el homicidio porque la gente sigue matándose entre sí misma. Quiere decir que hay que despenalizar el homicidio para que, como no sirve, ¿verdad? Como la gente se sigue matando, como la gente sigue asesinando, entonces hay que despenalizar el homicidio. Es ilógico, son falacias, no es cierto, son solo argumentos sin sentido. Simplemente no quieren aceptar una realidad y la realidad es que ellos no tienen derecho a cortar la vida. No tienen ningún derecho a hacerlo.
Ahora, estos tiempos que estamos viviendo en este momento son los últimos días. Y hay que entender por qué está pasando todo esto del aborto. Hay que entender por qué ahora viene el asunto del homosexualismo y el asunto del aborto. ¿Por qué es que se pone sobre el tapete el día de hoy? Porque son los últimos días. Porque son los mismos días que vivió Noé. Son los mismos días en que vivió Lot. Usted debe recordarse que en los tiempos de Noé, lo que sucedía era un desprecio por la vida humana. Usted sabe que desde el capítulo 5 y 6 de Génesis se nos habla de una mezcla que hubo entre los hijos de Dios que vinieron y descendieron para mezclarse con las hijas de los hombres, y entonces ellas, producto de esa relación sexual, les parieron los Nefilim, una raza híbrida. Esa ya no era la raza humana pura como Dios la había hecho, sobre la que Dios había soplado en el huerto. No, este ya era algo alterado, algo completamente, no era lo original. Entonces traía una naturaleza que no era la naturaleza que Dios había puesto en el huerto. Entonces, como resultado, estos Nefilim empezaron a comerse a los seres humanos. Los devoraban, dice que se los comían de una forma como canibalesca. La meta de ellos era destruir la raza humana. Parecían humanos, pero no eran humanos, eran muy diferentes, eran gigantescos, tenían 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie, 24 dedos en total, eran muy fuertes y por eso estaban aniquilando a la humanidad. Por eso dice la Biblia que Dios los exterminó porque el mundo estaba lleno de violencia. Ellos llenaron el mundo de violencia. ¿Por qué de violencia? Porque empezaron a matar a la raza humana, a los descendientes de Adán. Empezaron a exterminar la raza humana. Esto me enseña que en los últimos días, porque esos fueron los últimos días de esa generación, porque Dios mandó un juicio ahí. Dios mandó un diluvio para acabarlos a ellos, porque si no, ellos hubieran acabado con toda la raza humana. Por eso Dios halló gracia en Noé, porque era descendiente de Adán, y por eso fue que lo puso en el arca. Pero la razón es porque ellos llenaron el mundo de violencia, el desprecio ante la vida humana. Ellos despreciaban la vida humana, ellos mataban a los humanos, ellos no tenían ningún respeto por la vida humana. Eso fue lo que pasó en los tiempos de Noé. ¿Y qué fue lo que pasó en los tiempos de Lot? Ya usted sabe que no se puede hablar con toda claridad, pero el entendedor entiende qué es lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. El desprecio por Dios, el desprecio por la voluntad de Dios. Ve, con Noé el desprecio por la vida, con Sodoma y Gomorra el desprecio por la voluntad de Dios. Les importaba nada lo que Dios decía, y Dios decía que Él quería una familia con varón y hembra para que pudieran fructificar y tener familia. Ellos decían, no, vamos a optar por lo antinatural. Entonces ahora vamos a hacer hombre con hombre, mujer con mujer. Y aunque yo respeto las opiniones, y creo y animo a todos ustedes que tenemos que respetar, por supuesto respetamos las opiniones de los señores homosexuales, respetamos la opinión de las señoras lesbianas, pero bíblicamente esa no es la voluntad de Dios. Y entonces Sodoma y Gomorra, de ahí viene el nombre Sodoma, de ahí es donde viene, por lo que practicaban sexualmente ahí. Entonces eso viene en contra de la voluntad de Dios. Entonces por eso les viene el juicio, por eso es que les viene la destrucción. Por eso les viene fuego y azufre del cielo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en contra de la voluntad de Dios como el día de hoy. Entonces entendamos por qué el asunto del aborto, por qué el asunto del homosexualismo. Todo esto viene porque son los últimos días. Y con el respeto que me merecen las personas que opinan a favor del aborto, los respetamos, pero nada más que les presentamos los argumentos por qué no estamos de acuerdo. También me merecen respeto los señores homosexuales, pero homosexuales, bisexuales, trisexuales, me merecen el respeto.
Pero yo quiero decir que no podemos como cristianos estar de acuerdo con esa práctica porque eso no es la voluntad de Dios. Entonces, como estamos en este mundo revuelto, en los últimos días, ya lo vemos con Noé, ya lo vemos con Lot, la sociedad va a estar en contra de Dios. El hombre se va a volver en contra de Dios completamente. Por eso yo estoy convencido de que ellos pueden estar escuchando, pero no van a oír. Esa gente no tiene oído para oír. No tienen ojos para ver. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Y aunque nosotros podamos esgrimir nuestros argumentos, ellos no lo van a oír nunca porque su naturaleza es opuesta a Dios. Así que no nos sorprendamos de lo que está pasando hoy en el mundo. No nos sorprendamos de que haya un mundo que abrace todo lo antinatural, todo lo que Dios aborrece, ellos lo abrazan. Pero es porque no tienen la naturaleza de Dios. Estaba profetizado en Noé y con Lot y hasta con Moisés, hasta en el tiempo de Moisés. Por eso este mensaje no está diseñado para querer convencer a ninguno de ellos, porque sabemos que no tienen la capacidad, la naturaleza que les permita entender la voluntad de Dios. El propósito de estas reflexiones es edificar al pueblo del Señor, es edificar a la iglesia, una iglesia que ansiosamente espera el retorno de su Señor, el retorno del Señor Jesucristo. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio 27-27, Campus Drive, en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach, o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. El Señor les bendiga. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá, ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán.
te rodeará, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya.